Hola amigos, buenas noches. Vamos a hacer un curso un poquito más corto que el anterior, pero maravilloso. Va a estar muy bonito. Vamos a compartir 3 técnicas diferentes. Un chequeo solamente, un chequeo. Si me regalan una manito así para yo saber que todos están escuchando bien, por favor. Unas manitos, ya, bien. Buen sonido, bien, gracias, belleza. Muy bien, gracias. Listo, todo bien. Cualquier cosa en el chat. Preguntas en el chat. Amigos, quiero aclarar algo y voy al grano de una vez. Vamos al grano. Vamos a colocar los guantes. Vamos a hacer un poquitico de práctica en vivo. Y hay algunas partes que las adelanté más temprano para que no se volviera muy monótono. Entonces, voy a mostrar 3 formas diferentes de hacer restauraciones en resina muy delgadas, ultra delgadas, para casos de no prep, para casos de cambio de forma, pero no tanto para cambio de color. Entonces, hay diferentes formas para hacerlo. Yo voy a mostrar aquí 3 diferentes, ¿sí? 3 diferentes formas para hacerlo, pero es una técnica súper simple, es una técnica muy sencilla. Voy a correr un poquitico para allá si me da una mirada, porque es que aquí no me puedo mover. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a comenzar por la primera y quiero aclarar algo que es muy importante. Entendemos que por técnica indirecta nos referimos a la posibilidad de hacer las restauraciones en resina compuesta por fuera de la boca del paciente. Suena muy obvio, pero para dejarlo claro. Y en ese sentido, en la odontología de hoy podemos utilizar 2 tipos diferentes de modelo. Pero antes, ¿por qué hacerlo en técnica indirecta? Yo pienso que es una alternativa interesante para las personas que prefieren trabajar con menos estrés, porque la técnica directa es muy complicada y exige, digamos, mucha fortaleza mental mientras usted domina la técnica, y exige mucha paciencia, mucho conocimiento, algo de talento y sobre todo mucha paciencia, porque si usted tiene el conocimiento y puede que no tenga mucha habilidad, pero sabe a dónde tiene que llegar, pues usted trabaja y trabaja hasta que llegue a ese momento. Pero es muy complicado cuando usted está apenas en desarrollo de dominar esa técnica y usted tiene un paciente ahí acostado esperando a que usted termine, ¿cierto? Entonces a mí me parece que la técnica indirecta es una excelente alternativa para personas que están comenzando con la resina y ¿por qué no? Se enamoran de esta técnica porque es muy bonita, pero por ejemplo que quieren tener a su paciente en la casa, en un modelo, ¿cierto? Entonces llevan el modelo para la casa y hacen las resinas en la casa. Por ejemplo, si les está costando mucho, hacen hoy 2 centrales, mañana hacen los laterales, pasado mañana los caninos y citan al paciente al 4.º día. Claro, es una técnica que requiere ese proceso de laboratorio, pero muy libre de estrés porque el paciente está en su casa mientras tanto y cuando regresa a la clínica, usted le prueba las restauraciones que ya están hechas y si están bien hechas, pues las cementa. Y si no, pues el paciente aún no las tiene puestas, que eso es otra gran ventaja, porque todos sabemos aquí que cuando hacemos técnica directa, que es una maravillosa técnica, pero que cuando hacemos técnica directa, el paciente ya tiene la resina adherida ahí, y si está muy fea, usted no puede dejar ir a ese paciente con eso así para la casa, entonces usted hágale y hágale y hágale. Y la técnica directa solamente dicen o sea, el que diga que es fácil es porque ya la dominó. ¿Y cuánto tiempo le costó dominar esa técnica? Muchos años. Entonces, es muy buena. Vale la pena aprenderla y desarrollarla y hacerla, pero a veces esa curva de aprendizaje se tarda un tiempo y mientras tanto existe esa alternativa que es la técnica indirecta, que no solamente es para quienes estén empezando, sino que cuando usted ya tiene habilidad, esta técnica indirecta es maravillosa también, precisamente porque en algunos casos que son muy complejos, usted prefiere, no, venga, yo esto lo hago despacio en mi casa, venga mañana y las probamos. Entonces, es otra de las ventajas de la versatilidad de la resina que nos permite trabajarla de una manera o de otra, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, no hay una técnica mejor que la otra, pero hay una técnica más apropiada para cada uno de los casos. Siempre para mí sigue siendo primera elección la técnica directa, pero la técnica indirecta es maravillosa para tener menos estrés, es muy divertida, puedes trabajar en tu casa, puedes trabajar en la consulta mientras no tienes paciente, puedes levantarte un poco más temprano. Se me fue la imagen, pero no sé por qué. Entonces, espérenme un segundito que ya nos ponemos al día. Si no, cámbiame acá, no hay ningún problema. Si quiere me cambia acá mientras miramos. ¿Listo? Ya volví. Es como que se fue a hibernar, no sé. Ok. Voy a poner esta mientras tanto aquí. Va, creo que ahí me están viendo todos otra vez. Listo. Entonces estaba hablando
Entonces estaba hablando que esa es como una de las ventajas de la técnica indirecta. Otra de las ventajas de la técnica indirecta es que usted puede polimerizar mucho mejor las resinas porque tiene más tiempo, porque puede polimerizar si quiere 5 minutos cada carilla o las puede colocar en una cámara de fotocurado. Entonces tiene esas ventajas, que el factor de conversión de la resina que usted está trabajando es mayor. A mí me encanta para casos complejos. Otra ventaja de la técnica indirecta es que el pulido interproximal pues es maravilloso porque usted lo hace en la mano. Entonces, digamos que ahí sí lleva las de ganar. Es una maravillosa técnica que vale la pena dominar y aprender. Bien, para darle paso al siguiente punto, es que, cámbiame aquí por favor, para darle paso al siguiente punto, es que, como sabemos, podemos tener una situación inicial. Vamos a discutir unos casos clínicos aquí ahorita. Muchas gracias. Tenemos aquí una situación inicial para el ejemplo que quiero dar en vivo ahorita, que vamos a suponer que es este típico paciente que tiene sus dientes bonitos, pero que la forma no le gusta porque tienen los bordes así muy irregulares y ellos los quieren derechitos o quieren mejorar que no sean unos dientes tan ovoides y quieren que se vean un poquito más cuadrados, pero como son pacientes jóvenes y tan sanos, entonces no quieren ser tallados, o nosotros como profesionales no recomendamos una preparación porque son dientes que están muy jóvenes y es un paciente de 20 y tantos años. Entonces, venga, por cosmética dental, porque usted no necesita este tratamiento, solamente lo quiere para verse más guapo o más guapa, entonces yo no le quiero desgastar sus dientes porque estoy como creando o desgastando un tejido sano solamente por digamos, una situación estética y sus dientes son verdaderamente lindos. Entonces, ¿por qué no hacemos algo que no sea invasivo y sobreponemos una laminita de cerámica muy delgada sobre tu diente tipo lente de contacto? Este sí es el típico lente de contacto. Vamos a hacer un aclaramiento primero para mejorar el color del substrato y luego colocamos un esmalte de alto valor. Les voy a hacer un recomendado hoy de un esmalte que les va a encantar. Quienes han venido acá a OMI a hacer entrenamientos con nosotros o quienes han visto otros online saben que nos gusta mucho la resina Palfic, que es maravillosa. Yo creo que muchos ya la conocen, muchos ya la han manejado, pero hoy les voy a recomendar otra. Recomendé en el curso anterior también esta que me ha encantado y es con la que voy a hacer el ejemplo hoy. Está maravillosa. Espérenme ahí y les muestro esta alternativa de resina. Es un poquito más económica, es japonesa también y está pero exquisita. ¿Y por qué le hago tanto hincapié? Porque es como una muy buena alternativa a Palfique, que me encanta también, que soy amigo de las dos marcas, pero creo que los odontólogos siempre tenemos que tener alternativas. Venga, no tengo Palfique, pero está la otra que es muy parecida, que el manejo es muy parecido, que el brillo es igual. Entonces, ahí les voy a dejar el recomendado para quienes no lo hayan visto en la clase anterior. Muy bien, amigos. Entonces, para estos casos de pacientes sanos que necesitan unos bordecitos o esto, a mí me encanta hacerlos también indirectos. Puede ser la carillita completa o un fragmento de resina. Y aquí, como la clase pasada, gracias a los amigos que tomaron la clase pasada, por eso estamos hoy aquí reunidos tantos, y los que se sumaron hoy, que tenían que pagar una cantidad pequeñita, pero los que vieron la clase anterior tienen este curso gratis o tienen esta reunión y esta discusión de casos clínicos gratis. Entonces, muchas gracias por haber tomado el curso anterior y espero que este les guste mucho. Creo que voy a compartir muchas cosas y no quiero hablar tanto de estratificación esta vez porque ya lo vimos la clase pasada. Entonces aquí vamos a dedicarnos a esta capita tipo lente de contacto para cambiar la forma, no tanto el color, sino vamos a hacer como un modulador del valor. Vamos a hacer literalmente, así lo llaman muchos amigos de laboratorio, vamos a hacer un filtro de resina para que el diente del paciente se vea de mayor valor, más luminoso y tenga una forma más bonita. Algo absolutamente invasivo, algo aditivo, pero con espesores muy delgados. Muy bien, es una técnica sencilla. Amigos, ¿qué es importante? Que este es mi paciente y yo de este paciente, la clase pasada fue de estratificación. Para quien está preguntando, está ahí el curso que compraron la mayoría de los que están aquí. Entonces, es de estratificación y técnica directa. Muy bien, entonces aquí se filtran los pelitos, yo le lavo los dientes a este modelo, lo que sea. Entonces, amigos, para este paciente sacamos un modelo. Para esta técnica de dientes muy delgaditos, de carillas muy delgaditas, yo prefiero un modelo de yeso,
pero nosotros tenemos que aprender a trabajar en estos modelos plásticos, en estos modelos de resina de impresión 3D, porque la mayoría de laboratorios ya está trabajando únicamente estos modelos, o pues prefieren solo estos modelos de impresión 3D. Siempre la recomendación de nosotros es: tenga en su consultorio una impresora 3D, la necesita, usted no sabe, pero la necesita, la va a necesitar. Entonces váyasela comprando de una vez, vaya haciendo la curva de aprendizaje para imprimir estos modelitos, para imprimir alineadores, para imprimir juguetes para los niños, para imprimir cualquier herramienta que necesite. Una impresora 3D todos tenemos que tener y saberla manejar. ¿Listo? Entonces, se los recomiendo. Y también para hacer estos modelos o modelos antagonistas o modelos para bajar placas para no hacer vaciados en yeso, lo que no está mal, porque precisamente estaba yo diciendo acá, amigos, yo quiero que esta técnica, o digo más bien, esta técnica es más fácil hacer en modelos de yeso, porque como son carillitas tan delgadas, se recuperan más fácil del yeso. Pero voy a mostrar, y con eso quiero empezar, un par de trucos que hacemos para separar fácil las carillas de estos modelos. Y el primero es este. Nosotros le pincelamos a estos modelos cianoacrilato, o sea, Pegadit Super Bonder. Este se llama Astro Glue, que es esa gotita transparente que todos sabemos que conseguimos. Entonces, al pincelársela al modelo, hace como esta capa brillante que están ustedes viendo aquí, esta capita brillante que están viendo ustedes ahí. Y con esa capita brillante, mejor dicho, la resina no se pega del Crazy Glue, de la gota mágica, de la brujita, depende del país de donde nos están viendo, Super Bonder, Pegadit, Crazy Glue, como ya lo dije, de esta no se pega la resina cuando está seca, como esa capa, como un esmalte que hace, la resina no se pega de ahí. Pero a mí siempre adicional, otro truco que me enseñó un amigo, es colocar, en Colombia le decimos colbón, como esa cola pegante blanca que utilizábamos en la escuela. Entonces una capita de colbón, porque el colbón o la cola blanca, en algunos países le dicen resistol, esta cola blanca se pone como una capita, como un cuerito transparente que es hidrosoluble. Entonces la metes en agua tibia y la carilla se despega. Entonces le colocamos el cianoacrilato y una capita de colbón. Esta colita blanca que tenemos acá, esta. Entonces el mejor separador para resina, para modelo impreso, es pegante. Mira, pegante escolar. Ese pegante escolar blanquito, esa cola blanca. Listo, muy bien. Primero el Super Bonder y luego el colbón. Lo dejas secar y empiezas a construir la resina sobre eso. No utilicen glicerina, no utilicen vaselina, que esto no sirve en los modelos impresos. Listo, primera técnica. Primer tip, perdón, para quienes no lo sabían, porque lo hemos compartido con muchísima gente. Voy, de todas formas, a compartir otra forma en la que lo hacemos con otro tipo de separador. Bien, doctores, para estas carillas ultra delgadas recomendamos modelos de yeso, pero hoy lo voy a mostrar en un modelo impreso. Listo. Pero si va a ser las primeras, saquen modelitos de yeso normales y las hacen ahí, es la misma, se harían de la misma forma. ¿Cuál es el truco? Como van a ser tan delgaditas, no las hagan tan delgaditas en el modelado. Juanjo, para que me cambie aquí, no las hagan tan delgaditas en el modelado. Entonces, la primera parte de la restauración, vamos a irla viendo. Yo le coloqué Super Bonder, una capita de colbón, y van a ver que sale muy fácil. ¿Cuál es el truco? Que en cervical, cuando la estaba construyendo, la dejé muy gruesita en cervical. Cámbiame aquí. La dejé muy gruesita en cervical para poder recuperarla sin que se parta. Entonces, siempre hacemos primero el modelado gruesito, y después de hacer el modelado gruesito, gracias, la podemos entonces recuperar. Y después de recuperarla, entonces la calibramos. Listo, vamos a ver. Bien, doctores, vamos entonces a hacer un lentecito de resina indirecta para este paciente que no le gusta la forma de sus dientes naturales, pero que los tiene sanos y entonces no le vamos a hacer ningún tipo de tallado. Digamos que puede ser un paciente para restauraciones directas, para hacer unos bordes directos, pero digamos que en nuestros protocolos está bueno incluir otras posibilidades y podemos justificarlo de muchas formas. Básicamente porque es mucho más sencillo hacer restauraciones de tipo carilla fuera de la boca que hacerlas directamente en boca. Es más predecible, puedes tener más control del modelo, puedes voltear el modelo para un lado y para el otro, mientras que en el paciente las haces directas y como quedaron y después hay que arreglarlas puliendo
y con el paciente ahí, si hay cansancio y esto, entonces el paciente se tiene que ir con eso para la casa. Entonces, claro, depende mucho de la habilidad. Aquí estamos viendo posibilidades para diferentes tipos de talento que tenga cada persona. Hay personas que hacen muy fácil la técnica directa y otros que se les complica, y por eso es que siempre tenemos que tener un armamentario de posibilidades, y una de estas es la técnica indirecta. Yo siempre digo que para casos más complejos se puede hacer la técnica indirecta, o también para casos en los que de pronto yo me siento más cómodo trabajando fuera de boca y que cuando venga el paciente ya estén las carillas hechas, así el tiempo de sillón es menor. Bien, entonces siempre comenzamos, para no alargar mucho esa historia, otra cosa que puedo justificar es, por supuesto, que yo le puedo dar muchísima más luz a la resina cuando está fuera de la boca, puedo polimerizar 1 minuto las carillas, o 3 minutos, o 5 minutos, y la resina queda mejor. También porque el pulido interproximal es más fácil afuera de la boca, ¿cierto? Entonces es simplemente una alternativa más. No digo que haya una técnica mejor que otra, pero cada persona puede ir probándolas todas hasta escoger la que más le guste. Siempre comenzamos con una planeación, con un encerado, el cual podemos probar directo en la boca del paciente a través de una llave de silicona o matriz palatina, ¿cierto? Aquí digamos lo que vamos a alargar es muy poquito, vamos a hacer el diente número 11. Entonces, para mostrar que es algo muy pequeñito, es una pequeña laminita con un espesor muy delgado, como algo de mínima invasión. Y vamos a ver cómo hacemos este protocolo entonces. De un lente de contacto en resina, técnica indirecta, lo más delgado posible, para técnica simplemente de cambiar un poco la forma y el color. Como les digo, no es una única técnica, es una posibilidad más de hacerlo. Este modelo es un modelo de resina impresa original del paciente. Nosotros, como ya vimos, hicimos una planeación digital a la cual le sacamos una matriz que nos va a servir para tener el control del largo. Listo, muy bien. Entonces vamos a probar el encerado. Ya sabemos que lo que vamos, este encerado en este caso, pues digamos que lo hicimos, pero para casos tan pequeñitos pudieras hacerlo sin el encerado. A mí me gusta siempre tener una previsualización y una planeación. Miren lo que vamos a alargar este dientecito. Vamos a trabajar con un esmalte de alto valor que se llama Beautyfill 2 y su color es HTB, como alto valor translúcido, ¿vale? No es como un color de la guía Vita. Viene en una presentación maravillosa y vamos entonces a dispensar esta resina en una cantidad para que sea suficiente para construir toda la carilla. Esta primera construcción yo la quiero hacer más bien de un espesor grueso. ¿Por qué? Ahora sí les voy contando, porque como tengo un modelo de resina impresa, entonces yo necesito despegar esa carillita de ahí, ¿cierto? Voy a empezar a modelarla y tal cual como lo vimos en otras clases anteriores. Entonces voy a colocar un poquitico de líquido modelador para lubricar la espátula. Vieron que se me quería pegar un poquito porque la manipulación de esta resina es buenísima. Y voy a empezar a modelar siempre plano la cara libre, cosa que ya habíamos visto, es como la misma técnica como si estuviéramos haciendo la capa final. Los que ya hicieron nuestro curso de estratificación se saben estos pasos. Digamos que cuál es el truco diferente aquí. El truco diferente, uno, que lo estoy haciendo indirecto. Dos, que tengo que colocarle este modelo, como es un modelo de resina. Siempre las indirectas son más fáciles de trabajar en yeso, pero como este es un modelo de resina, yo tengo que colocarle un separador. Existen separadores de diferentes casas comerciales, como uno muy famoso de Newstetic, que se llama Portus, pero realmente nosotros utilizamos siempre cianoacrilato. Muy bien, entonces vamos a colocar suficiente resina para hacer una carillita gruesita. Digamos que en esta técnica específicamente, esta que les voy a mostrar hoy, ya vimos otra que era la estampada, pero en esta que les quiero mostrar hoy, no voy a hacer mucho énfasis en la morfología, ¿listo? Sino que voy a hacer primero, o más bien no voy a esforzarme mucho por hacer una morfología perfecta para esta técnica, sino que lo que hacemos es colocar la suficiente cantidad de resina, más o menos bien dispuesta, pero no me estoy esforzando mucho porque me quede perfecta en el modelado. Esta es una técnica más de sustracción, es una técnica en la que yo modelo suficiente cantidad de resina para hacer un diente bonito y luego empiezo a calibrar hasta que dejo una carillita muy delgada y muy bonita. Entonces fíjense que yo voy simplemente colocando suficiente cantidad de resina, haciendo como literal un cubito. Listo, literal un cubito. Entonces miren acá, vamos aquí,
plano, ya no la sabemos, ¿cierto? Plano, 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 plano. Y en los contornos proximales volteo la espátula y hago que la carillita me abrace el contorno proximal. Así, así, así. Pero sé que en este momento no se ve muy artístico porque el arte aquí la hacemos en el modelado. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya voy a terminar. Esa es la buena noticia. Entonces, esto se puede hacer, no quiero confundirlos, pero hay una técnica muy famosa que se llama técnica directa e indirecta. Entonces imagínense que estamos haciendo esto directo en la boca del paciente para despegarlo, pulirlo en la mano y luego cementársela. A mí personalmente me gusta más hacer la indirecta porque estoy siendo consciente que mi paciente en este momento no está acá, sino que esta resina es maravillosa, me encanta esta resina Beautyfield 2, la verdad, se las recomiendo. Este esmalte está brutal, lo vende mi amigo Esteban y Juliana de Casa Dental, Gabriel Velázquez, consíganlo ahí, que está increíble la manipulación. Miren cómo lo voy dejando homogéneo de fácil. Puedo hacer algo muy parecido a lo que sería el final, pero el final en esta técnica, para que sea más rápido, lo hago con el pulido. Listo, miren que ya, un cuadrito, sí, yo sé. Entonces me puedo inclinar a la matriz para ver si está en el largo que queremos y ya lo vamos a ir incorporando. Listo, ya lo vamos a ir incorporando. Muy bien. Siempre es bueno tener la llave de silicona, aunque vayamos a hacer mucha parte a mano alzada, para saber un largo aproximado que se hizo en la planeación, ¿cierto? Porque en la planeación tenemos la cara del paciente, ¿cierto? Tenemos todo. Bien, ¿qué me tengo que fijar? Que este modelo no esté que no tenga mucho exceso de resina donde se me pueda quedar retenida. Listo, entonces miren que mi paciente tiene los dientes más cuadrados, ligeramente más largos, no lo voy a hacer mucho más largo, pero prácticamente ya terminé mi fase de modelado. ¿Y qué voy a hacer aquí? Que con el pulido vamos a hacer algo muy bonito. Vamos a construir de este cuadradito que yo hice aquí, no muy artístico, algo muy bonito. Entonces miren que yo le doy un poquito de longitud, miren aquí cómo lo vamos modelando de bien, y ahorita le vamos a dar una forma bien bonita. Vamos a darle una forma bien bonita con el pulido, que ya se lo saben también, es básicamente muy similar a lo que vimos en los cursos de estratificación de la clase pasada. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Cianoacrilato. Y el otro truco en esta técnica, existen muchas técnicas para hacer técnica indirecta, lo cual también hay un curso que es de estratificación donde hablamos mucho de esto, pero estamos hablando hoy de lentecitos monocromáticos para mejorar el valor y lentecitos monocromáticos para cambiar la forma, ¿cierto? Solamente mejorar el valor. ¿A qué me refiero? Que si mi paciente es A2, seguirá siendo A2 pero más blanquito, una A2 más luminoso, como un ligero cambio de color, pero con cambio de forma. Miren ustedes, ya tenemos ahí el modelado. Listo, ahí tengo un pelito acá, pero como está tan superficial, en el pulido lo voy a quitar, ¿cierto? Para no complicarme, porque si me pongo a pescarlo, si estuviera, digamos, más sumergido, sí me tocaba quitarlo porque ahí sí ya no me va a salir. Listo, entonces miren que está más o menos de largo planeado, los ángulos no son los que son, pero eso ya lo voy a arreglar en el pulido. Listo, entonces ¿qué voy a hacer? Le vamos a dar luz, por favor, una lamparita. Le vamos a dar luz. Vamos a terminar de adaptarlo aquí muy bien al margen y le vamos a dar luz. Fíjense qué rápido es, ya hicimos un diente. Claro, porque no está estratificado, está monocromático, pero como es una resina tan translúcida, se integra muy bien. Y lo otro es que, claro, aquí yo tengo es el cubito. Aquí todavía no tengo una carilla hermosa armada, es lo que ya voy a mostrar cuáles son los pasos a seguir para lograr hacer un diente bien bonito. Por lo menos tengo un modelado homogéneo. Listo, vamos a darle un poquitico de luz. Me gusta darle poca porque estos modelos quieren pegarse a la resina compuesta que nosotros trabajamos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque además de que se quieren pegar químicamente, también el modelo sufre una contracción. La resina sufre una contracción, entonces me va a querer pegar mal. Entonces le doy un poquitico de luz, otro poquitico de luz, unos 5 segundos, no tanta potencia. Listo, un poquitico para asegurarme que va a salir bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es sumergirla en agüita tibia, tibia caliente, un poquitico nomás. Y ahora volvemos para hacerle
me gusta primero, antes de pulir, recuperarla. Entonces ya con esto debe salir de aquí desde cervical, que está gruesita, ¿ven? Y ya sale. Miren que está bien gruesita en cervical, vamos a empezar a calibrarla por ahí. Pero siempre la recuperamos antes de. No pasa nada si tengo algún tipo de desadaptación, porque como esto es resina, yo la puedo readaptar fácilmente, como rebasándola, listo. Ya habiendo recuperado la restauración, vamos entonces a anatomizarla, porque vieron que lo que hicimos fue un modelado muy básico y muy rápido. Me gusta comenzar calibrándola. Entonces voy a ir con una ruedita, en este caso para que nos rindas, con una ruedita de cerámica, pero no es problema, porque funciona muy bien también para las resinas. Entonces me gusta comenzar por cervical siempre, igual que yo creo que por eso esta clase la hicimos corta, rápida y sencilla, porque ya todos los que vimos la clase de estratificación y la clase de pulido completa sabemos que entonces el tercio cervical se pule oblicuo hacia cervical, ¿cierto? Entonces vamos oblicuo hacia cervical, desgastando el plano cervical. Listo, voy a hacer un primer desgaste antes de hacer un mapa de pulido. Listo, entonces ¿por qué? Porque tengo claro que está gruesa en cervical y que la hice gruesa en cervical adrede para poderla recuperar fácil sin que se me fracturara haciéndole una fuercita. Listo, muy pero muy bien. Entonces vamos calibrando cervical para que no me vayan a quedar sobre contornos. Y miren que estoy con esta piedrita y siempre en esta inclinación oblicuo, puliendo oblicuo y cervical. Listo, básicamente esta es una técnica que se trata más de pulir, y la anatomización final de la restauración se hace en el pulido, en esta técnica, ¿vale? Existen otras técnicas diferentes, esta simplemente porque me gusta mostrar diferentes posibilidades para diferentes personas. Unas trabajan de una forma, otras de otra, entonces está bueno conocer técnicas porque así uno encuentra la técnica que más le gusta. Vamos puliendo en los tres planos. Miren el plano medio, miren, plano cervical, oblicuo hacia cervical, van viendo ustedes lo que va pasando. Plano medio, cambiamos la angulación de la piedrita y va plano, 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 y plano incisal, oblicuo hacia palatino. Listo. Y aquí yo lo que estoy buscando es hacer una primera etapa que quede homogénea la restauración. Listo, ahí vamos logrando una superficie más homogénea, simplemente el inicio. Me gusta también colocarlo a veces en el modelo porque me facilita mucho la manipulación. Muy bien, entonces vamos. Puliendo, puliendo, puliendo. Y sobre todo aquí, como está tan gruesita, lo que estamos es calibrando. Listo, muy bien. Aquí el calibre va a depender básicamente de que se vea bien, ¿cierto? Va a ser una restauración muy delgadita. Ahorita vamos a hablar de estos contornos proximales, todavía no nos preocupemos por ellos. Estoy simplemente logrando homogeneizar y anatomizar esta restauración, y ya voy a ver si me hace falta alguna parte, si tengo que agregar resina por allí por allá. Bien, ahorita estoy puliendo el contorno proximal. Ya sabemos las coordenadas, lo vimos en los otros cursos, las coordenadas de pulido del contorno proximal. Y miren entonces qué tengo acá. Empiezo a tener anatomía primaria, porque miren que tengo los tres planos y tengo una cara libre, lisa, y unos contornos proximales que están divididos por unas líneas de transición. Eso fue lo que logré acá, ¿cierto? Entonces volvamos aquí. Miren ustedes, ¿qué tengo acá? Tengo una cara libre y unos contornos proximales ya más o menos divididos. Aquí está gruesita en distal, ya voy a trabajar ahí, pero voy ya encontrándole una forma. Bien, entonces es una técnica que a mí me parece muy relajada, sobre todo porque el paciente no está esperando ahí en la silla con la boca abierta mientras nosotros le vamos dando forma al diente, sino que yo estoy haciendo esto unas horas antes de que mi paciente llegue, o el día anterior, o hice 2 dientes un día y mañana hago los otros dientes restantes, ¿cierto? Entonces es lo bonito de la técnica indirecta, es que yo puedo ir haciendo por partes
Todo depende también de la habilidad. Muchos dirán, no, pues que yo en un día en una técnica directa lo hago. Ah, sí, pues de pronto hay personas que se les facilita hacerlo así. Esto es simplemente otra forma de hacerlo, listo, esto es otra forma de hacerlo. No es que una técnica sea mejor que la otra, sino que todas nos dan diferentes posibilidades. Y hay para todos los gustos, por decir así. Muy bien. Vamos entonces, recordemos que esta es una restauración que va a cambiar un poquito la forma y va a mejorar el color. Vamos ahorita a ver qué tanto nos mejora el color y después miramos con el cemento, porque esto la verdad, la idea es que sea una restauración muy translúcida y es un agregado que debería ser muy muy finito. Entonces estamos pues aquí en esto. Ya como hice todo el desgaste grande, voy a pensar en pasarme a ya las gomas de resina como tal, listo. Me gusta tener siempre aquí agüita al lado porque voy puliendo y voy eliminando el polvillo y vamos mirando cómo va brillando, listo. Entonces, muy bien, ¿qué quiero hacer acá? Verificar entonces de este primer pulido. Recuerden que pulí cervical oblicuo hacia cervical, tercio medio plano y incisal oblicuo hacia palatino, listo. Y luego aparte pulí los contornos. Eso me debe dar este resultado, como un cubito, mira, como un cubito, plano, contorno, contorno. Entonces, sigamos aquí. Que el paso a seguir después de ese primer pulido sería calibrar, ¿cierto? Entonces, vamos a calibrar hasta donde llegamos. La idea es que como es una restauración, todavía está gruesita para mi gusto, estamos en 0.5. Entonces, como es una restauración no prep, entonces yo esperaría que por lo menos en cervical estuviera de 0.2. Entonces, ya habiendo dado esa primera forma, ya a mí me gusta empezar a coger el calibrador y empezar a mirar calibre en cervical y en los márgenes. Después de tener calibre en cervical y en los márgenes, entonces ya empiezo a anatomizarlo, listo. Entonces voy a calibrar un poquitico más, por eso hay que tener un poquito de paciencia. Me voy a pasar, como les decía, ahora sí a la goma de resina. Me voy a pasar a la goma de resina. Me gusta esta espiral, o pueden, algunos que de pronto quieran que sea más rápido, pudieran hacerlo con un disco, por ejemplo con el disco de Shofu, pero ya me quito esa goma que es tan gruesa de cerámica y voy a ir como con una goma que sea un poco más clínica, un poco a la que estamos más acostumbrados, y siguiendo, perdón, que es que aquí tengo el retorno diferente, siguiendo los mismos patrones. Ahorita te dejo ver el calibrador, que veo que alguien está preguntando por el calibrador, y te digo dónde lo consigues aquí en Colombia. Ese calibrador me lo vendieron en Macrodent. La señora Lisette, una querida amiga que se llama Lisette Gallo de Macrodent. Ahora les dejo el teléfono por si están interesados en ese calibrador. Entonces, doctores, miren, estoy puliendo el margen y quiero llegar a que mi margen esté más o menos en 0.3, 0.2. Y ahora solo estoy concentrado en el margen. Fíjense la cara vestibular. La cara vestibular está totalmente plana en este momento, plana. Listo. Es la secuencia. Entonces la primera secuencia es los tres planos y los contornos proximales separados de los tres planos, pero esto todavía es un chicletcito, ¿no? Esto todavía no tiene forma, es con paciencia, ¿no? Cuando vamos a hacer dientes con técnicas artesanales, como las que usamos para manipular la resina compuesta, ahorita les voy a mostrar otras técnicas diferentes, pero estas artesanales son técnicas que requieren paciencia, tiempo, algo de conocimiento también, conocimiento, tiempo y paciencia. Entonces, bien, vamos calibrando y vamos observando que después de haberle bajado, no le he bajado nada y seguimos en 0.5. ¿Viste? Uno cree que ya está delgadita y tiene medio milímetro. Para mí medio milímetro en cervical es muy delgado. ¿Listo? Entonces con paciencia voy a seguir. En este momento estoy girando este disco con muy poca presión a 12.000 revoluciones por minuto. Es decir, no voy tan despacio. Pero fíjense que yo le hago y vuelvo y calibro. Y sigo en 0.5, es increíble. Es increíble. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí ya estoy en 0.3, ¿cierto? 1, 2, 3, en 0.3. O sea que aquí ya no le voy a hacer tanto. Más hacia mesiales, que todavía tengo un poquito de volumen.
Si ya estás en 0.3, ya no haces más con el disco, perdón que me salgo del encuadre, ya no le haces más con el disco. Cuando estás en 0.3, aquí voy a bajarle un poquitico más, porque se puede fracturar, se puede dañar o se puede perforar. Entonces ya ahí sí nos pasamos a una goma de prepulido, una gomita que sea un poquito más amigable. A mí siempre me gusta tener, Juanjo, si me ayuda con eso, o Juli, un vasito con agua para irlo lavando aquí al lado, porfa. Siempre me gusta tener agüita para ver la carillita, aún sin haberla pulido o sin haberla brillado, verla con brillo. O sea, la voy mojando, porque ayuda mucho a observar calibres y todo sin necesidad de estar cogiendo el calibrador. Listo. Muy bien, entonces seguimos acá. Y voy a darle un poquito de foco, mira ahí, y listo. Entonces ahora aquí voy a seguir en cervical, que es donde más me interesa que esté calibrada, porque yo no quiero alterar el perfil de emergencia de mi paciente. Entonces miren, aquí en cervical la voy a calibrar a 0.2 o 0.3. Bien, entonces vamos a seguir calibrando aquí. Voy a tratar de tener cuidado para que no me vuelva a pasar eso, pero ya sabemos cómo es esta vida de la odontología. Entonces, pulir, y voy calibrando. Ya estoy llegando, entonces tengo que estar con mucho cuidado. Estoy en 0.4 en alguna parte, más hacia el centro, mesial, en el margen. Miremos en el margen. En el margen estoy en 0.3 todavía, o sea, todavía puedo un poquito más, listo. Entonces ya voy a llegar y ya empiezo a hacer anatomía. Entonces, para que vean que siempre hay que tener paciencia, en esta parte del proceso para tener un calibre muy finito ahí en cervical. Listo, y van a ver esto cómo queda de bien bonito. Listo, muy bien. Voy a irla probando en el modelo. A veces cuando está así tan delgadita la pongo en el modelo, porque ahí la puedo controlar un poquito mejor. Entonces voy a calibrar aún mejor cervical, hasta que esté bien finita. Listo. Bien, muchos amigos me estaban preguntando por el separador del yeso. Sí, es verdad, no lo dije. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a utilizar Novafoil, Neofoil, pero una amiga que sabe mucho del tema me recomendó mi amiga Marjorie querida, me recomendó este y está funcionando súper bien, es muy delgadito, para modelos de yeso. Mire, dice, separador de modelo MS3, hace una película muy fina, entonces consigan este para sus modelos de yeso. Si no, cualquier separador de yeso les va bien, hay muchas personas que lo hacen con cera, pero este es maravilloso. Si lo van a hacer en yeso, también por favor utilicen el margen gruesito para poderlo recuperar sin que se dañe la carillita, sin que se les vaya a fracturar. Listo, sin que se les vaya a fracturar. Bien, creo que aquí ya estoy llegando al calibre que quiero, entonces lo voy a dejar por ahí. Voy a lavar un poquitico la carilla en el vasito con agua para tenerla así como así con agüita, muy bonita, así está muy bien. Permítanme un segundito. Muy bien. Esto sería entonces para espacios muy limitados. Bien, voy a probarla en el modelito. También le pongo glicerina, ahorita van a ver. Ahora sí, tengo este cuadrito y ahora voy a empezar a anatomizarlo. Listo, entonces, paso número 1, ubicar en el modelado y después del pulido dónde quedaron las líneas de transición. ¿Dónde están las líneas de transición? Esta es la mesial, es decir, aquí estoy ubicando dónde está la línea de transición que me quedó resultado del modelado que hice rápido y del pulido y la calibración que hice. Mira, ¿qué quiere decir? Que la restauración tiene aquí todo esto plano y aquí tiene una esquina para voltear el contorno proximal, como ya lo vimos en otros cursos. Y acá voy a señalar dónde quedó para organizar mis líneas de transición. Y si ustedes se acuerdan en la clase de morfología, que los que estuvieron en las clases pasadas, hay un principio que se está cumpliendo aquí en esta carillita, y es que una viene del ángulo a la base de la papila. A mí me gustaría que este diente no se viera como tan anchito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que esto llegue un poquitico más adentro, ¿cierto? Que se vea, porque lo estoy viendo muy ancho. Entonces, que siga ese mismo contorno, pero que venga un poquito más adentro. Entonces, voy a pasar la línea de transición de aquí, de la parte de afuera de esta línea gruesa, a la parte de adentro, para que este diente se me vea más angostico, un poquito.
Y esta distal me gusta que viene, el principio que les decía, desde el ángulo distoincisal hasta el cenit. Desde el ángulo distoincisal hasta el cenit. Lo voy a dejar ahí, la voy a llevar solo un poquitico adentro para que el diente se me vea un poquito más estilizado. Bien, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, voy a tomar esto con mucho cuidado y las ventajas de la técnica indirecta son precisamente que yo puedo pulir y arreglar esos contornos proximales, los puedo arreglar afuera de la boca, ¿cierto? Entonces, literal, como lo estamos haciendo acá, voy a tomar una copa verde de Jiffy y a unas 7000 revoluciones voy a empezar a desgastar, llevando un poquitico hacia adentro este contorno proximal. Un poquitico hacia adentro este contorno proximal. Un poquitico hacia adentro. Hay que ser muy cuidadoso en cervical porque ya la restauración está muy delgadita. ¿Listo? Súper bien. Y ahora en mesial vamos a llevar más adentro, desde el ángulo hasta la base de la papila, pero que no quede tan afuera esa esquinita, que tenga un poquito más de contorno proximal. O sea que estoy haciendo un poquito de presión. Ahí, ahí, listo, muy bien. Un poquito más, miren que ahí está todavía la línea del lápiz. Voy a querer borrarla un poquito, Así. Y ahí con seguridad me va a cambiar un poquito la apariencia. Voy a tener un poquito más de contorno proximal. Y se va a ver mucho, mucho mejor. Listo. Vamos a ver. Eso. Ahí de a poquitos la voy arreglando. Listo. Va muy bien. Entonces, para que se vea como más parecido, me gusta como siempre tenerla húmeda acá para irla poniendo y que poder ver como algo de brillo para poder como ir valorando como si ya estuviera más terminada, ¿cierto? Ok, ya la veo mejor, ya se ve un poquitico más de contorno proximal, no una cara libre tan ancha, Ok, muy bien, para comenzar, ya está bien calibrada. Y vamos a seguir entonces manipulándola aquí en la manito. Ok. Ya tenemos los contornos proximales. Ahora, como pudimos ver, esta cara vestibular está muy lisita. Está muy lisita. Entonces tengo que pensar en hacerle textura. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer entonces la textura? Ya vimos una clase gratuita de textura. Es un poquitico de eso acá. ¿Cierto? Voy a tratar de mostrar algunos trucos diferentes para los que estuvieron en la clase de textura y pues para que no sea como exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, paso número 1, este sí es universal. Líneas de transición, perdón, yo limpio esto. Voy a limpiar un poquitico. Amigos, voy a hacer una pausa como cada 20 minutos, cada media hora para que dejen sus preguntas ahí. ¿Listo? Entonces, miren cómo vamos de bien, súper bien. Ahorita, después de mostrar cómo hago esta, vamos a mostrar 2 casos clínicos rápidos para que vean la aplicabilidad en los pacientes. Entonces, bien, línea de transición muy bien definida, está decente, está bonita. Ahora, este diente está como muy mecánico, ¿cómo se dice? Como muy industrial, ¿no? Entonces voy a ponerlo un poquito más orgánico. Ahora sí le voy a dar un toque como para que se vea ondulado y este tipo de cosas. Entonces, primero señalamos las 3 aristas. Central, mesial y distal. Central, mesial y distal. Y cada una de esas aristas, como ya lo hemos dicho, cada una de estas líneas es la arista de cada uno de los lóbulos. No voy a entrar en detalles porque ya lo expliqué en la clase de morfología. Recuerden, si yo quiero convertir cada una de esas líneas en un área de volumen, entonces lo que yo debo hacer es sustraer material entre líneas. Si yo quito en el rojo, automáticamente la línea se convierte en un área de volumen, porque ahora están todos al mismo nivel. Entonces vamos a quitar entre líneas, suavecito, porque recuerden que las texturas están presentes, pero no son protagonistas. ¿Listo? Entonces, las texturas están presentes, pero no son protagonistas. Yo quito entre líneas para que se haga una pequeña ondulación, pero lo hago con amor.
lo hago de forma sutil, lo hago para que esté, pero para que no se note, para que el paciente digan, ahí va ese paciente con esos dientes tan lindos, y no digan, ahí va ese paciente con las rayas profundas en sus dientes, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a hacer de forma muy sutil. De incisar la cervical en el central, en el lateral y en el canino cambia. Recuerden que lo hablamos de eso de forma perfecta en el curso de morfología. Para quienes no lo han hecho, háganse, revisen el curso. Ya está editado y está pregrabado y está montado ahí para que los que no están inscritos, ahí hablamos de toda la estratificación, de la disposición de los mamelones y de cómo pulirlo. Los que ya lo vieron, que en ese momento tuvimos un percance con mostrarlo de la tira de Millar y eso, ahí ya está todo editadito y está organizado para que le den una chequeada, que quedó súper bien explicado cómo hacer la tracción de la tira de Millar. Entonces miren ahora sí, amigos, el resultado. El resultado es que empiezo a tener una pequeña área de volumen en el centro, ¿listo? Entonces voy a hacerle un poquitico más de presión entre líneas, voy a volver a marcar la línea central que se me borró un poco y ya vamos llegando, ¿no? Ya prácticamente después de esto iremos un poquito al brillo y a probarlo en boca. Entonces voy a quitar entre líneas, recuerde, voy a darle un poquitico más de velocidad para ponerle emoción a esto. Entre líneas, entre líneas, entre líneas, para crear los lóbulos, o por lo menos una insinuación de los lóbulos. Y mira aquí ya como se ven las dos ondulaciones y las tres áreas de volumen. Listo, voy a echarle un poquito de agüita. Epa, 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 el retorno me tiene loco. Y ahí ya se ve mejor, ahí se ve insinuadito. Mira, ahí se ven los tres volúmenes, gracias. Ahí se ven los tres volúmenes, muy bien. Un poquito de áreas de absorción, un poquito de áreas de brillo. Voy a darle un poquito mejor morfología a esto y ya está. Listo, muy bien, desgastamos entre líneas. Y ya tengo áreas de volumen, áreas de brillo y un poquitico de áreas de absorción. Súper, súper, súper bien. Mira, 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 mira. Ahí se nos va poniendo más finito. Me encanta. Me encanta. Muy bien. Vamos a ir despacio para hacerlo bien. Siempre tengo aquí un poquitico de alcohol. Si le van a echar alcohol a la resina es porque ya está polimerizada. Nunca le echen alcohol a una resina que no está ya en alguna fase inicial de pulido. ¿Listo? Muy bien. Ok. Entonces ya tengo mis tres aristicas diferenciadas, ya tengo mis tres lóbulos diferenciados. Ahora vamos a dar algo de textura. Voy a explicar algo ahorita de las restauraciones no prep, que es fundamental entender, sobre todo en la cementación. Por supuesto que voy a hablar de cementación aquí también, no solo de cómo construirla. Vamos a hacer algo completo hoy. ¿Listo? Entonces, tengo línea de transición desde el ángulo hasta la base de la papila, desde el ángulo hasta el cenit, ¿no? Coordenadas bien hechas. Tengo la arista central, que ya la resalté, ¿cómo? Subtrayendo material de estas dos partes. Súper bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la textura. Recuerden la textura, ya se la saben de memoria los que han estado con nosotros, porque siempre hago igual. Surco vestibular, y entre los dos me forman el surco de desarrollo. Surco vestibular y entre los dos me forman el surco de desarrollo. El surco de desarrollo es esa depresión que acabamos de hacer. Y los surcos vestibulares son un poquito más profundos. Y hay una goma que nosotros llamamos el buscador de caminos, el Pathfinder, que es este. Y con este la vamos a hacer, lo puedes hacer en la mano o lo puedes hacer en el modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una indirecta, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si me salgo me avisa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si tengo mejor foco aquí. Eso ahí. Otra vez foquito, por favor. Ahí, muy bien. Entonces, vamos acá. Cha, 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 cha. Vamos marcando. Mira, mira ese surco que hice. Ese es el surco vestibular. Surco vestibular, con mucho amor y cariño. Ahí está, ahí está. Mira el otro surco vestibular. Entre los dos enmarcan el surco de desarrollo. Aquí. Bien, súper bien. Ahora el otro, en forma de V. Ya esta carillita empieza a ponerse muy delgada. Mira, ahí está. Esos.
Súper, súper bien. Voy a un poquitico más. Un poquitico más, un poquitico más. Muy bien, súper bien. Ok, ya tenemos un poquito de textura. Tenemos un poquito de textura. Me voy a organizar aquí. Súper bien, un poquito de foco, por favor. Ahí está el foco. Va quedando. Falta mucho, tranquilos. Vamos con paciencia. Acto seguido, vamos a enunciar unos surcos de desarrollo y un patrón de textura vertical que tiene el central de mesiala distal. Uy, me va a dar calor. Entonces sostengo, miren que siempre estoy sosteniendo la carillita desde palatino. Pongo, mira cómo paso esta goma verde, la green tip, vertical, puliendo toda la superficie vestibular, pero con un patrón de textura vertical homogéneo de lado a lado, suavecito, para que el diente me quede con como integrando. Mira, los surcos que hice primero son más profundos, pero están integrados en un conjunto de pequeños surquitos, así, para que no se vean el diente muy liso y solamente con esas dos marcas grandes. Mira las dos marcas grandes, ahí están los surcos de desarrollo, pero en un patrón de texturas que va de mesial a distal. O sea, todo el diente es ondulado, pero tiene dos surcos principales, que son esos surcos de desarrollo. Listo, un poquitico más, y eso es integrar la textura. Esa textura principal que hicimos, confundirla con un patrón todo texturizado de la superficie vestibular que tienen los dientes anteriores. Es decir, los dientes anteriores no son todos lisos y con dos surcos y ya. No. Están adentro de un patrón de texturas vertical. Hay dos surcos más pronunciados que son los surcos de desarrollo. Listo. Yo sé que el diente se ve un poquitico ancho en cervical, y se ve ancho en cervical básicamente, primero porque no he calibrado esos contornos proximales, y segundo porque es un diente no prep, entonces tiene un pequeño sobrecontorno. Sabe que dos cuerpos no pueden utilizar el mismo espacio, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Se ve muy bien, y esta goma, como pueden ver, es una goma muy suave pero contundente a la hora de marcar los surcos. Listo. Nosotros también nos gustan mucho las gomas de Composoft, las utilizamos mucho. Y ahí está la textura vertical, mira, súper bien. Ahora, siempre, quienes ya han visto las otras entregas de curso, saben que nos gusta en esta instancia hacer un brillo, ¿cierto? Hacer una etapa de brillo. No tengo aquí el espiral gris, justo el espiral gris, me falta aquí. Ah, ya lo encontré. Pero voy a mostrar me gusta mostrarlo. Espirales me gustan mucho los de Jiffy, los Natural de Jiffy. Me gustan este Optra Gloss de Ivoclar, que brilla muy bien. Y voy a utilizar este Optra Gloss para el brillo inicial, para ver si esa textura está muy marcada o cómo está. Listo, mira. No hemos hecho textura horizontal, solamente es un patrón de texturita vertical. Puede ser que el diente se vea un poquitico ancho. Pero se va viendo muy decente, ¿no? Muy bien. Hay otros cursos que tenemos ahí en la plataforma, amigos. Cursos de restauraciones indexadas, de lo cual voy a hablar ahorita un poco. Cursos de estratificación, cursos de cerámica, de preparaciones, están buenos, de restauraciones impresas. Denles una mirada si se quieren inscribir hoy. Me acaban de dar la gerencia me acabó de dar un cupón. Ese cupón se escribe INDI, 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 de indirectas. INDI-20, todo en mayúscula. INDI-20. Entonces, si quieres comprar un curso hoy, tiene el 20% de descuento. Hoy hasta las 12 de la noche. INDI-20. Ahorita se los muestro ahí. INDI-20. Pusieron ese cuponcito para quienes están aquí conectados con nosotros. Creo que somos como, ¿cuántas personas? 560.
Mira, estamos 160 conectados. Ya voy a parar un momentico para las preguntas. Listo, permítame terminar ese diente y me tomo una agüita y miramos preguntitas y vemos los casos clínicos. Listo. Bien, aquí va quedando. Voy a mostrar un poquitico más de este diente. Ahora, ¿qué quiero hacer? Mire que es un diente que está muy cuadrado, yo lo noto. Y les voy a mostrar eso en el caso clínico, porque no es que me esté pasando aquí hoy, no, es que pasa cuando hacemos restauraciones no prep. Pasa que el diente aquí en la tronera, mira, aquí en la tronera cervical está sobrecontorneado. Cualquiera de los cursos que tomen hoy, 20% de descuento con el cupón INDI-20. INDI de indirectas, 20% de descuento, listo. Es lo que está escribiendo ahí Carlos en el chat, desde el chat de OMI. Mira, entonces lo que yo estoy haciendo es calibrando ese para que se me vea un poquito más perfiladita acá. Doctores, queridos, ahorita en el caso clínico les muestro. Recuerde que eso es resina, no como la cerámica. Esta resina usted la puede cementar y si tiene un sobrecontorno la puede pulir después de cementarlo. Porque como es no prep, es normal que quede un sobrecontorno. ¿Qué hace usted? Pule el sobrecontorno después de cementarlo. Lo voy a mostrar ahorita en fotos en el caso clínico. Mira, como voy perfilando ahí en cervical para que no se me vea tan ancha en cervical. Listo. Ya voy llegando. Yo sé que ya vimos una clase muy completa de texturas gratuita. Entonces, como pueden ver, es básicamente lo mismo. Listo. Básicamente lo mismo. Voy a darle los toques finales a este diente. Entonces, miren que este ángulo mesial es como muy cuadrado. Es como una esquina. Miren este. Es como una esquina. No me gusta. Entonces, ya vamos a empezar a redondear esos ángulos. Listo. Esos ángulos... Digamos que los dientes no tienen ángulos, tienen áreas de transición, entonces yo tengo que biselar. Está bien que sea un accidente anatómico que sea muy definido, pero no puede ser como una esquina totalmente cuadrada. Listo. Entonces con movimientos circulares, pero con otra goma. Nos vamos a pasar, puede ser con la goma blanca del kit de vertical, con esta llama blanca. Te puedes parar sobre esa esquinita, sobre esa línea de transición que está en la esquina. La voy a pintar, esta, para que la veamos. ¿Me dan la hora, por favor? Hora 9:17. Ok, perfecto. Entonces, llevamos una hora. Entonces, aquí, mira, te paras aquí y con movimientos circulares empiezas a biselar. Todo esto aplica para técnica directa también, ¿listo? Biselar. Vamos biselando, pero con movimientos circulares, hacia adentro, listo, hacia adentro, para suavizar esa esquina, que no se vea muy, como les decía ahorita, como muy industrial, como muy hecha por una máquina, como muy hecha, sino que se vea más orgánica, más natural. Listo, muy bien, vamos a colocarlo acá. Mira, en estas carillitas queda una translucidez en el borde incisal que la da sola la resina. Listo. Y el resto se integra súper bien. Se integra súper bien al substrato. Ya lo voy a mostrar cuando lo probemos en boca del paciente, de nuestro paciente estrella. Seguimos puliendo. Uy, creo que estoy salido del foco. Bueno, aquí ya. Muy bien, entonces pulimos de una forma hermosa, con mucha paciencia. Esta gomita blanca es muy buena también para hacer esos últimos ajustes. Y ahora, entonces, vamos a pasar, ya tenemos la textura vertical, vamos a hacer un poquitico de textura horizontal. A ver si la recuerdan. Diferentes formas de hacerlo. Entonces, recordemos, textura horizontal, podemos hacer un patrón generalizado de diferentes formas. Yo tenía por aquí el disquito de Shofu, pero ya lo embolaté. Listo. Entonces lo que puedo hacer, aquí voy a matar el brillo, ¿no? Pero este era un brillo inicial. Entonces yo puedo coger este disquito de Shofu. Y pasarlo. Voy a ver si tengo uno nuevo para que se vea más elegante la cosa. Bueno, con este porque no encuentro el nuevo aquí como a la mano, no pasa nada. Entonces lo que voy a hacer es con el disquito de Shofu
Ahí. Voy a pasarlo por la cara vestibular del diente. Claro, voy a perder el brillo porque este es un disco, pero miren la textura que me deja. Paso el disco, voy a coger uno nuevo, más agresivo. Entonces paso el disco de Shofu sin desgastar, muy suave, muy lento, a unas 3000 revoluciones y muy suavecito. Y mira que claro, literal raya la superficie. Yo voy a utilizar esas rayitas como textura horizontal, ¿las ven ahí? Entonces, muy lento, por supuesto sin desgastar más esta restauración, voy a pasar el disquito de arriba a abajo por toda. Listo. Y miren que me deja un patrón de textura horizontal muy interesante. Esto para hacerlo fácil, ¿no? Para hacerlo bien fácil. Muy bien. Ahora, vamos a pasar otra goma que puede ser un disco de... ¿Dónde está la ruedita del tiempo? Time wheel. Puede ser el de J. Pero si tienen la rueda del tiempo del kit de vertical, mejor. Entonces mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unas texturas horizontales. Lo voy a mostrar. En cervical un poco más profundas. Entonces, como unos lóbulos cervicales. Lóbulos cervicales. No voy a tocar la línea. Voy a desgastar entre líneas. Entre líneas. Entonces voy a hacer, perdón, yo me organizo bien. Voy a darle un poquitico de foco acá. Voy a organizar estas lineecitas mejor. Las vuelvo a pintar. Aquí mira. Así, así y así, ¿vale? Y es como que voy a sacar de ahí unos lobulitos cervicales, un poquito. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces la textura me va a quedar mucho más suave. La textura horizontal me va a quedar mucho más suave así en sisal. Pero me va a quedar mucho más profunda en cervical. ¿Listo? También hay personas que lo quieren hacer con una fresa. A mí personalmente me gusta más o lo tengo más controlado con goma. ¿Listo? Muy bien. Esto se ve en el brillo. Entonces ahora vamos a brillar un poco más otra vez con el Optra Gloss en este caso o con el espiral gris. Y ya va quedando la carillita un poquito más completa, ¿no? Entonces, damos un brillo inicial y si la textura está un poquitico pronunciada, entonces volvemos al espiral rosado para borrar un poquito. Siempre la texturita cervical la pulimos en esa misma orientación, ¿no? Y ahorita sí brillo. Entonces ahí me va a quedar un patrón, perdón que me salgo. Un patrón horizontal que quiero un poquito más sutil. Un poquito más sutil, voy a borrar un poquitico más. Y ahora sí voy a darle brillo. Brillito. Con las gomas grises y la felpa y las pastas. Listo. Y para que veamos los otros métodos que ya me va cogiendo la noche. Entonces, vamos con la gris. Para darle brillo y ver qué tenemos que corregir. Para mí la textura horizontal me quedó muy fuerte. Voy a borrarla un poco.
La de cervical, me gustó más la del disco, pero la de cervical con la goma de J no me gusta más con la rueda del tiempo de el kit de vertical. La voy a borrar un poquitín, pero puede pasar con la textura horizontal, perdón. Entonces puede pasar con la textura horizontal que mientras la estás haciendo, como me pasó a mí, que me quedó muy fuerte, entonces no me gusta, venga, ¿qué puedo hacer? Pero aquí tengo muy poquitico espesor, mírala ahí. Voy a borrarla un poquito. En un espesor muy finito. Hay que corregir a veces. Que se vea más suave. Listo, ya está más tenue. Ahora sí, vamos a brillo final. Entonces, vamos a suponer que aquí está bien anatomizadita. Y voy a empezar a hacer el brillo. Con la goma gris, como vieron, es una resina que brilla muy bien. Voy a volver a pasar la goma gris porque me devolví para pulirla, para hacer la texturita un poquito más suave. Ahí está más tenue. Miren que la textura horizontal del disco me encanta, es muy finita. Y abajo hicimos una textura un poquito más notoria, como les decía, como sacar unas barriguitas. Vale, voy a darle un poquito más de foco, como sacar unos lobulitos mesiales, ¿vale? Es muy suave, porque ahí no tengo nada de calibre. Pero arriba miren la textura horizontal, mucho más sutil con la textura vertical, y aquí me rompe. No me disgusta, ¿vale? Creo que está bien, vamos a brillar mejor. Entonces pulo. En el modelo está súper bien para sostenerla más cómodamente la carillita. Y luego, amigos, todas las técnicas que conozco, que sean técnicas artesanales, todas toman mucho tiempo. Y eso que aquí estoy haciendo una demostración rápida, porque cuando ya vamos perfeccionando cada uno del pulido de cada una de las superficies, es mucho más complicada. Pero miren que vamos haciendo un filtrico de resina muy bonito. Miren cómo va quedando. Un filtrico de resina muy bonito, muy delgadito. En este caso, pues para lograr el cometido que queramos, y ya les voy a mostrar en un caso clínico otra forma de construirlo mucho más sencilla que esta, ¿no? Aquí, por ejemplo, vi que no estaba como esta superficie bien agradable el pulido final, entonces por eso me devuelvo antes del brillo y la voy perfeccionando más. Solo que el tiempo es un poquito limitado en estos espacios. Entonces quiero que miren este contorno, como esa esquina que tiene ahí. Entonces no quiero esa esquina ahí. Voy a empezar a, mírala ahí, esa línea, a suavizarla. Ya empezamos a tener una restauración un poquito delicadita aquí, entonces vamos a darle mucho amor. Preguntitas tenemos. Ya voy, quiero hacerlo como quiero terminar esta y paramos un momentico y mostramos la clase, listo. Que si voy a un break se me hace muy tarde, amigo. Muy bien, mira. Muy bien. Vamos a terminar de organizar este pulidito. Siempre uno puede quedarse aquí revisando, arreglando, mejorando, ¿cierto? Voy a lavarla un poquito. Este retorno me pone un poco loco. Ahí, mira. Súper bien. Entonces, pongámosla en el puesto otra vez. Y vamos a terminar de brillarla. ¿Listo? Súper bien. Un poquitico de foco ahí otra vez. Y vamos a terminar de brillarla. Tiene
preguntitas. El nombre del separador para yeso es MS3. Por favor, recordar la marca de la resina y el color que usó. El color de la resina que usé, ya se lo voy a mostrar, que lo tengo aquí al lado, es esta resina. Esta resina me encanta. Como pueden ver, es una resina muy translúcida de alto valor. Beautyfield 2 HBT. La técnica indirecta se puede hacer estratificada. La técnica indirecta se hace estratificada en la mayoría de los casos. Sí, claro, es que esto, como yo les hablé, y ahí está el curso, ¿no? Ahí tenemos un curso también de técnica indirecta estratificado. Esta es simplemente una técnica, como lo advertí al principio, más sencilla, porque ya hicimos un curso de estratificadas y este era como un plus para eso. Listo, mira, aquí está. Vamos a organizar un poquitico ahora el borde incisal. Marcas de las gomas. Bien, estamos utilizando el kit estamos utilizando gomas de Jiffy como esta, gomas de EVE, de IF, y estamos utilizando un kit que se llama Vertical, que ya les vamos a mandar al grupo el PDF para que lo observen quienes no lo conocen todavía. Se lo vimos en la clase de texturas. Entonces, el borde incisal lo pulimos a 45 grados para irlo adelgazando y lo volviendo como un filito, irlo biselando por palatino a 45 grados. La técnica indirecta, si la vas a hacer estratificada, con resina puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es que si la vas a hacer estratificada, harás lo mismo de la técnica directa, pero sobre un modelo de yeso. Entonces primero haces la cara palatina, después de hacer la cara palatina haces la dentina y los mamelones, y lo único que cambia es que al final la recuperas del modelito que hayas usado, sea de yeso o sea de impresión 3D, y después de eso la pruebas y la cementas en tu paciente, como ya te voy a mostrar. Muy bien, doctores, entonces creo que vamos ahí más o menos bien. Listo, súper bien. Vamos a dar unas últimas texturitas horizontales y pasamos la felpa, y con eso terminamos la carillita y la probamos, la llevamos al modelito a ver cómo se ve en el modelito. Muy bien, brillito con la goma gris. Esta siempre me gusta ponerla a 10.000 revoluciones y ya quedamos, listo. Y así, vale. Belleza. Miren la texturita que deja el disco en incisal. Me gusta mucho la texturita que deja el disco en incisal, muy finita. Las otras en cervical son más como unas ondulaciones. Listo. Bien, pasamos entonces a la felpa. Ya vimos también brillo final mucho acá en las otras clases. Entonces pues no quiero como ser muy repetitivo, porque la mayoría sé que vieron las otras clases. Listo. Tener en cuenta que las clases son de 4 a 5 horas. Sí, esta clase, claro, era más cortita. Los otros cursos son cursos de 5 horas. Otros que tienen 5 o 6 horas, para quienes es la primera vez que nos visitan. Este es algo diferente que quisimos hacer hoy. Muy bien. Y ahora sí vamos a la felpa, pero antes de la felpa, nos gusta de pronto hacer un borde incisal un poquito más irregular, como marcando ahí en los surcos de desarrollo una pequeña escotadura. Así con el borde de la goma amarilla de Jiffy, por ejemplo, puedo marcar un poquitico ahí. Si quieren, ¿no? Es como solamente para tener un borde incisal con la marca de cada uno de los lóbulos. Sería el lóbulo
mesial, lóbulo central y lóbulo distal, un poquito más amplio. Y luego puedes biselar un poquitico ese desgaste para que se vea un borde incisal un poquitico más irregular, ¿sí? Un poquitico más irregular. Ya lo voy a terminar de arreglar. Esos quiebrecitos es bueno que coincidan con los surcos de desarrollo. ¿Listo? Y siempre miren que voy puliendo el borde inicial por palatino, listo, por palatino siempre. Ahí miren, ya se va viendo más bonito. Bien, ahorita sí vamos a darle brillo final y vamos al paciente y estamos listos. Vamos a darlo con felpa. Cuando vayan a pulir con la felpa, entonces vamos muy rápido con la felpa. Sostenemos la carillita por palatino, así, miren el translúcido como solito se marca. Siempre hay que sostenerla muy duro. Está seca la felpa en este paso. Cuando utilizamos pasta brilla mucho más. Hoy por razones de tiempo no voy a usar la pasta. Pero mira que es una resina que brilla muy bien. Algo está pasando con el cupón, creo, estoy leyendo por ahí, no sé. Mira, se ve muy bien. Tengan cuidado con la felpa, que no vaya a salir la carillita volando, ¿no? Mira, listo. Muy bien, vamos a ir entonces a la prueba en la boca, en lo que sería la boca. Entonces llega el paciente, ya está aislado, mira, ya está listico para cementar. Ahí está. Y siempre hacemos primero una prueba húmeda con glicerina. Prueba húmeda con glicerina. Ahí, mira, qué lindo. Y aquí estaría la carillita, voy a mojarla un poquito. Se ve muy bien, mira. Un filtrico que cambia la forma. Ya sabemos que tiene un calibre de 0.2. Y se integra muy bien, mira. Se integra muy bien a la boca del paciente. Bueno, espero que les haya gustado. Es una técnica sencilla. Solo es cuestión de anatomizarlo. Empieza gruesito y lo empiezan a anatomizar. Es una forma diferente de hacerlo, ¿vale? Pero es muy válida también. Puedes hacerlo en la boca de tu paciente, como hacer la resina sin adhesión, la recuperas y pules, pero yo prefiero cuando no esté el paciente ahí, listo. Muy bien, bien doctores, pasémonos a la compu y quiero mostrarles otra forma de hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá, listo. Para quienes no han visto este caso, es el caso de una colega que tenía unas restauraciones en resina de sus dientes laterales, como pueden verlos ahí, mírenlos ahí están. Entonces yo decidí quitarlas con un bisturí con muchísimo cuidado. Miren ustedes que estos laterales tienen estas resinas, eran como unas carillitas, pero se habían fracturado en incisal, estaban reparadas. Entonces las quitamos, listo, quitamos. Después de quitarlas, fíjense ustedes en esto, miren el color de los laterales, si ven que son unos dientes muy translúcidos, por eso se ven más grises y más pequeñitos. Ella se había hecho esas mini carillitas ahí, en técnica directa, me devuelvo para que las vean. Y le habían funcionado muy bien, pero se habían empezado a dañar y se estaban viendo pues ya no tan bonitas. Fíjense el color de los laterales un poquitico más gris. Entonces dije, no, mira, vamos a cambiar el valor de esos dientes porque tienen un bajo valor, porque están muy grises, porque son muy translúcidos. Y vamos a hacer unas carillitas, pero indirectas en resina, porque usted tiene unos dientes muy bonitos. Y voy a hacerle carillas únicamente a sus dos laterales, porque esa sonrisa es muy bonita y no la quiero cambiar. Solamente a los dos laterales, porque sí están un poquito pequeños. Algo muy natural, algo muy natural. Esto era lo que íbamos a hacer. Esta es la planeación, este es el gráfico, el dibujo. Luego, en nuestro próximo entrenamiento vamos a enseñar algo de cómo hacer estas silueticas. Es algo sencillo. Entonces,
hicimos la planeación y esta planeación la convertimos en una planeación digital, escaneando la boca de ella y pidiéndole a un diseñador o nosotros mismos que nos construya estos laterales con un poquito de volumen y un poquito más largos. Y como les dije, tenemos que tener una impresora en el consultorio para imprimir esto. Entonces ahora tengo la boca de ella con el encerado impresa y tengo también el modelo original. Este es el modelo original, miren los laterales chiquitos, y este es el modelo impreso con el encerado de los dos laterales. Y al encerado de los dos laterales le voy a sacar una matriz de silicona transparente. Vayan al curso de indexadas o busquen bien en nuestro perfil de Ricardo Omi Online. Ahí explicamos muy bien cómo hacer esa matriz transparente. Y luego al modelo original, esta vez no lo separamos con separador, no lo separamos con cianoacrilato, no lo separamos con pegamento, no lo separamos con, si es un modelo de yeso tampoco lo separamos con nada, sino que le colocamos teflón. El teflón tiene más o menos entre 60 y 80 micras, dependiendo del teflón, de espesor, que es un espacio que está bien para el cemento, para llenarlo con el cemento. Entonces, a este modelo original le voy a sacar una llave de silicona transparente para hacer una técnica estampada indirecta. Esa técnica de hacer la matriz de silicona transparente la hacemos con una ollita de presión para que libere todas las burbujas. Entonces llenamos la ollita de presión. Recuerden ustedes que estas ollas trabajan en frío con agua. Cuando se gira esta prensa, elevan la presión interna y eliminan las burbujas que puedan quedar en la silicona de adición. Mira, ahí viene la silicona transparente y con ella vamos a copiar el encerado de la paciente de sus dos lateralcitos. Listo. Así como lo están viendo en ese video, lo colocamos en una cubetica transparente. Por ahí tenemos muchos videos en el Instagram de cómo hacer esa cubeta transparente y también de cómo hacer esta silicona transparente, pero aquí lo están viendo también. Copiamos, es una técnica que a mí me encanta porque además yo la puedo delegar, yo no la tengo que hacer. Digamos que la técnica que mostré anteriormente, si quiero que me quede como a mí me gusta, necesito hacerla yo, pues, o una persona que digamos tenga ya cierto entrenamiento, no tengo que ser yo. Pero esta técnica estampada la puede hacer mi auxiliar, la puede hacer una doctora, una odontóloga que acaba de graduarse, porque es muy fácil de hacer. Entonces, después de hacerla, lo más difícil es hacer la matriz bien hecha. Colocamos la matriz en la ollita para que se polimerice dentro de la ollita, tapamos la ollita, que es muy conocida como aquapress, y giramos la prensa y ella eleva la presión interna. Ya, si no tienes la olla, la puedes hacer sin olla. Lo que pasa es que con la olla te queda más bonita la matriz. Destapamos, recuperamos la silicona y tenemos algo así como esto. ¿Qué es lo que hace la olla? Esto, se generan unas burbujas entre el modelo y la silicona, y lo que hace la olla es que cuando giramos la prensa desaparece todas las burbujas de aire por presión. Por presión se van desapareciendo, así, se van y déjanla como hacen los laboratorios cuando van a hacer aparaticos de ortodoncia. Y tenemos esta matriz, fíjense que la estoy probando en el modelo original de la paciente, por eso veo un espacio ahí. Recuerden que en el modelo original de la paciente, donde están los dientecitos chiquitos, coloco el teflón y luego cargo la matriz en la cara vestibular de los laterales con una resina de esmalte. Esta que vieron aquí, ¿qué les pareció? A mí me encantó esta resina, llevo muy poco usándola, la estoy todavía probando, pero está súper linda estéticamente. Ya vamos a ver el modelito aquí para que veamos si logró algún cambio de color. Yo creo que sí se ve más blanquito el diente el que le pusimos la carita. Entonces miren, coloco una gotica, la condenso bien, coloco una gotica de resina fluida y la estampo contra el teflón para que no se quede pegada al modelo. Mucho más, garantía. La sostengo bien y otra persona, o sea mi asistente, me polimeriza, así es que la estoy haciendo yo mismo. Y miren, ya quedó la carillita hecha. Todo lo que yo me demoré ahorita haciéndola, esta ya está hecha, porque la estampamos y la puede estampar cualquiera y a todos les queda bonita. Es una técnica muy democrática, a mí me encanta, se la recomiendo, de verdad que queda súper bien. Como todo en la vida hay que tener paciencia y hay que practicar mucho, sobre todo el hacer la matriz. El paso a paso del pulido y el brillo van a ver que es el mismo. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Eliminar los excesos, marcar las líneas de transición para no dañarlas en el pulido y empezar a anatomizar en caso de que la huella de la matriz no me haya copiado muy bien la anatomía.
¿Cuánto tiempo llevamos hablando? Luego, espiral. Y brilla, mira, mira, mira cómo brilla de bien. Brilla tan bien como lo que acabaron de ver ahorita. ¿Qué pasa? Que aquí fue más fácil anatomizarla porque básicamente toda la anatomía la hicimos con la matriz de silicona. Recuerden escampar sobre teflón y miren que la carillita salió de una, salió muy fácil. Y miren cómo queda de bonita. A mí esta técnica de verdad que me parece hermosa. Lo más hermoso es que yo me puedo ir y me la pueden hacer en el consultorio. Así. Listo, pues seguimos puliendo. Y la probamos en el modelo. Mira cómo queda en el modelo. Súper lindo, muy parecido a lo que vimos ahorita. Mira, ahí están los dos lateralcitos hechos. Vamos a la boca de la paciente. Mírala ahí, la prueba húmeda en la boca de la paciente. Lo que hicimos aquí en el modelito ahorita de prueba. Igualito, ¿no? A la verdad me parece igualito a lo que hicimos ahorita. Solo que más rápido. Pruébela, a ver cómo se integra de bien. Mire qué cosa hermosa, igualito. Mira cómo se asienta y se integra de bien. Muy bien, vamos ahora a la prueba seca para ver cómo quedan. Prueba seca. Mire cómo se ve de bien, muy bien, se adaptan bien, me gusta. Ahora sí, para cementarlas, ¿qué vamos a hacer? Para cementar necesitamos una superficie microretentiva. Y la carilla usted no le puede poner ácido, si le pone fluorhídrico la daña y si le pone ácido ortofosfórico no le hace nada. Entonces arénela, ¿con qué? Con un microarenador con óxido de aluminio de 50 micras. Arenas, así, a 1 centímetro de distancia para crear microrugosidades, así como lo ven ahí. Listo. Luego la lavan con cualquier solución detergente, puede ser Ivoclean, Circlean, abundante agua, agua y jabón, agua bendita, lo que quieran, pero la dejan bien limpiecita, agua a presión, y luego le colocan wetting resin. Con eso nosotros tenemos 3 condiciones: superficie microretentiva, superficie limpia y superficie químicamente activada. Le ponen wetting resin, modeling resin o un bonding, pero que no tenga alcohol, que no tenga primers, que no tenga acetona, simplemente una agüita de resina, un bonding, un modelador de resina, así, para que quede brillante, para que quede con una nueva capa inhibida. Ya está lista para cementar. La pruebas en la boca con las grapas y ahora vamos a hacer la preparación en los dientes. Primero una superficie limpia, ¿con qué? Con clorexidina, con un cepillo o con un cepillo con bicarbonato o con un cepillo solo o con un cepillo con agua. Importante que el cepillo limpie bien el diente. Luego una superficie microretentiva, esa superficie microretentiva con ácido ortofosfórico, esa ya no la sabemos. Y luego le pincelo un adhesivo, que si es un adhesivo universal lo vas a pincelar 20 segundos, lo aireas 10, lo pincelas otros 20 segundos y lo aireas 10. 2 capas, cada una pincelada 20 segundos y 10 de aire. No lo polimerizas porque estas carillitas son muy delgadas y no queremos que de pronto se nos tropiece con algún exceso de adhesivo y que no nos asienten bien. Listo, no lo polimerizamos porque son muy transparentes y la luz pasa muy fácil por esas carillas sin problema, entonces se copolimeriza con el cemento que lo vayas a cementar. ¿Con qué cemento lo vas a cementar? Con cualquier cemento de resina, Variolink, Relix Veneer, Variolink Aesthetic, no, nada que sea de mezclar, Variolink Aesthetic, Variolink Veneer, Relix Veneer, Choice 2 de Visco, etcétera, etcétera. Olsem de FGM, que sea Veneer. Listo, cualquier cemento de resina. Pincelas el adhesivo y cementas las carillitas, y quiero que se fijen en algo muy importante. Estas eran no prep, 0 línea de terminación, 0 tallados. Fíjate acá, mira el contorno del perfil de emergencia. Claro, como es una carilla no prep, 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar ese sobrecontorno después de que cementé la carilla. Yo no lo puedo eliminar en la mano, porque si lo elimino en la mano se me desaparece la carilla. Entonces yo la cemento y con una fresita pulo el sobrecontorno. Y miren cómo queda. Ahora sí queda un sobrecontorno profiláctico, higiénico, un sobrecontorno sin alterar. Entonces primero cemento, porque la carilla es de 0.2. Entonces yo aquí que tengo un sobrecontorno de 0.2. Este sobrecontorno, estos 2 escalones proximales de 0.2. Entonces, ¿qué hago? La cemento y quito ese 0.2 después de cementada. ¿Por qué? Porque es resina y yo puedo hacer eso en la resina. Y después le paso una gomita para pulir y brillar. Y queda hermoso. Listo, amigos. No les iba a dar porque pensé que se me iba a acabar el tiempo, pero vamos pues para allá.
para no quedar debiendo nada. No, este no es. Y estas son otras monocromáticas. Como pueden ver, hoy estuvimos hablando de monocromáticas. Estratificación lo vimos en las clases pasadas. Miren, este caso me encanta. Malposición del central. Hay un central más vestibular que el otro. Uno está más palatino, así hay que hacerle una carilla completa. El que está más vestibular, como está igual de largo del lateral casi, entonces hay que hacerle un bordecito. Entonces a uno le hacemos un bordecito para que quede más dominante, más larguito. Y al que está más palatino y más cortico, lo vamos a hacer una carillita completa. Muéstreme la planeación, mírela ahí, carilla y borde, carilla y fragmento. Misma técnica, pero esta sobre modelo de yeso. Yo dije que iba a mostrar 3 técnicas. La que mostré yo aquí en vivo, la que acabo de mostrar estampando sobre el teflón, y esta tercera que estampé pero sobre un modelo de yeso. Entonces, misma técnica. Imprimo el encerado. Y miren el encerado, si ven que hay un diente más vestibular que el otro. Porque en el encerado me dice, hey, no le puede poner una carilla al 11, porque si le pone una carilla al 11 le va a quedar mucho más vestibular. No, el que va con carilla es el 21 y el 11 solo lleva un fragmento de resina. Hicimos el encerado así y miren el modelo original de la paciente. Entonces yo voy a rayar hasta dónde va a llegar el fragmento ahí con ese portaminas. Miren ustedes ahí. La idea es ganar dominancia, solo vamos a hacer los 2 centrales porque la sonrisa de esa paciente estaba muy linda también. Miren el encerado abajo, parte inferior al encerado, le hice una matriz transparente al encerado, ya saben cómo se hace la matriz transparente, ya lo mostré. Mismo procedimiento que en el caso anterior, le coloco separador de yeso al modelo y cargo la matriz transparente con resina. Qué fácil es hacerlo estampado. Ya lo mostré que se puede hacer a mano, y me encanta la técnica de hacerlo a mano, pero estampado me encanta más. Cargamos el modelito, voy a mostrar cómo hacemos el fragmento en este caso, listo. Y estampamos lo que se va a convertir en un fragmento de resina. Miren que se ve la marca que hice con el lápiz para saber dónde lo voy a desvanecer para que no me altere el perfil de emergencia natural del paciente. Miren qué cosita hermosa. Miren cómo sale de fácil del yeso. Sale como carillita completa. Y lo que está negro es lo que yo voy a quitar, porque está con lápiz. Entonces yo quito esa cosa negra, ese carboncito lo quito de ahí. Mira, mira, mira cómo lo voy quitando. Mira cómo queda parcial. Y ahora hago el mismo proceso de brillo que hice en las carillas que vieron hoy. Y ahí ya me queda incompleto. Miren el pedacito que lindo. Ya la carilla del otro diente está puesta, ¿ves? Ya tengo un central más largo y tengo este fragmentico que entra así como lo están viendo en ese video y se confunde y se integra perfecto con el substrato de mi paciente. Primero el fragmento y luego la carilla. Miren qué linda integración. Son monocromáticas, pero se integran muy bien a esa sonrisa. No veo la necesidad de hacerle mamelones. Me encantan los mamelones, me encanta el halo, me encantan las rayitas, los colores, el ocre, el blue. Pero en este caso yo no veía necesario ponerle mamelones a esto. Miren cómo se ve la sonrisa de esta paciente. Luego, con estas 3, un disquito rosado de Shofu, la verde del natural de Jiffy, de la espiral pues de Jiffy que se llama natural, y el gris de Jiffy también. Y la clave está en pulir de la resina al diente, de la resina al diente. Doctores, miren bien esa fotografía porque ahí está la interfase del fragmento en el tercio medio. Si la alcanzan a ver, ahí se ve dónde se va desapareciendo el fragmento. Y mírelo ahí, por ahí. Ahí está la interfase, mírela ahí. Ahí se desvanece la interfase, puliendo del diente a la resina. Una cosa divina y hermosa. Es lo bonito de la resina. A mí me encanta la cerámica también. Próximo entrenamiento, cerámica. Vamos a hablar de preparaciones de diferentes tipos, mucho mejor que el que ya está ahí pregrabado, que está muy bueno. Ese sería una muy buena introducción. Recuerden ir con el 20% de descuento, con todo con mayúscula, Indie-20. Pero si no, vamos a hacer uno nuevo de cerámicas muy pronto. Y también vamos a hacer uno de rehabilitación sobre implantes introductorio. Es introducción a la rehabilitación sobre implantes para las personas que todavía no conocen las llaves, los scan bodies y esto. Es solamente como introducción. Si usted es un experto en implantes, no es un curso para usted, es un curso para iniciar. Bien, para hay personas que apenas no saben destapar un implantecito. No es de implantología, es de rehabilitación sobre implantes. Se las dejo ahí como noticia, pronto viene. Bien, doctores, entonces esto es lo que queríamos mostrar. Mira qué bonito queda. No tiene mamelones, no tiene nada. Es una sola masita de resina estampada, opalescente, translúcida.
recomendación HBT y recomendación W de Palfique para esta técnica de lentes súper delgados en resina indirecta. Miren, ahí está la carilla y está el fragmento, hermoso, la verdad, me parece este caso es muy querido, es un caso muy sencillo, pero es un caso que aprecio mucho por la simplicidad con que lo resolvimos y por todo lo que se logra con una masita de resina. Y miren la sonrisa de la paciente, bien integradito, no se necesitaba más en este caso. Si es para hacer mamelones, hacemos, pero cuando es de hacer cosas sencillas, pues también me gusta. Amigos, Dios los bendiga, los queremos mucho, eran 90 minutos, creo que dimos un poquito más. Dudas, lo que sea, vamos a estar mandando cositas al grupo, articulitos, regalitos, informaciones, algunos protocolos. Recuerden, si quedan duditas, arenar, limpiar y colocar un líquido modelador o un bonding. Si le quiere poner silano, póngale, no lo necesita, pero si le quiere poner no le hace daño. Si le quiere poner monobond, póngale monobond. Si le quiere poner Z-Prime, le puede poner Z-Prime, no le hace daño y le va a hacer bien, pero no lo necesita. Póngale modeling resin, póngame aquí la camarita, este es otro. Me gusta wetting resin o modeling resin de las casas amigas. Este me gusta. ¿Será que se me apagó? Justo cuando... Entonces lo vamos a cerrar acá en esta. Mira este. Modeling resin de Visco o wetting resin de Ultraden. Ese no lo tengo aquí a la mano. Cualquiera de los dos está muy bueno y luego la puedes cementar. Dios los bendiga, los quiero mucho. Gracias por acompañarnos hasta esta hora de la noche y nos vemos muy pronto. Chao.